Noche vamos a considerar con la ayuda del Señor el tema del bautismo. Estamos utilizando la ilustración de la iglesia como el templo del Señor. Y un templo es un edificio pues dedicado a rendir culto a Dios. Tiene, como todo edificio, su base, sus fundamentos y también sus columnas. Entonces, utilizando esa ilustración, estamos tomando en cuenta que la iglesia, cada asamblea, tiene 7 columnas, 7 verdades que distinguen o deben caracterizar a cada congregación que se reúne en el nombre del Señor. Y estamos tomando como texto base Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. ¿Por qué tomar esa porción? Porque esa porción está relacionada con la formación de la iglesia. Allí en el día de Pentecostés, en Jerusalén, el apóstol Pedro se levantó en medio de aquella gran multitud, predicó el evangelio y los que creyeron ese día dieron inicio a la iglesia. Y desde ese día hasta el día de hoy, el Señor está edificando su iglesia. Ahora el propósito, el deseo de Dios es que en todo lugar donde haya un grupo de creyentes, ellos establezcan una iglesia, una asamblea, una congregación. Si nosotros no conociéramos, no hubiéramos visto nunca una asamblea y somos salvos y queremos comenzar a reunirnos, ¿cómo haríamos nosotros para establecer una iglesia? Nos reuniríamos para conversar, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina el otro? ¿Qué opina aquel? ¿Qué opina aquella? ¿Cuál sería la mejor forma para congregarnos? Imagínense que cada uno tenga una idea propia. Por eso es que en la Biblia Dios se ha encargado de mostrarnos el diseño, mostrarnos cómo es que sea cada congregación. Y la responsabilidad nuestra es dejarnos guiar por esa enseñanza, por ese diseño. Entonces, una congregación, lo primero que debemos saber es que para establecer una asamblea es indispensable que hayan creyentes. Ese fue el primer paso. Allí en Jerusalén ese día, los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, ellos fueron salvos. Pero el segundo paso es los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esa es la segunda columna que vamos a ver hoy, el bautismo. Entonces vamos a tomar en cuenta algunas porciones que hablan del bautismo. Entonces, un hermano, por favor, si puede ir leyendo primero en Mateo capítulo 28. Y el versículo 19 y 20. Ayuda del Señor. Va a dar lectura Mateo 28,
versículo 19, 18 y 19. 19 y 20. 19 y 20, perdón. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Hasta que ahí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir. Ahora en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 15. Marcos 16. Versículos 15 y 16. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Estamos en Marcos. Capítulo 15. Perdón, capítulo 16. 16. Versículos 15 y 16. Perdón. 16 y 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora leamos otra vez Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos 2. Hechos 2 y 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, ahora vamos a leer algunos ejemplos. Sigamos más adelante, capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, capítulo y el versículo 13. 8 y 13. 8, 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora en el versículo 36. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Sigue leyendo, por favor, hasta el versículo 39. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor la arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora en el capítulo 9 y en los versículos 17 y 18. 9, 17. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, capítulo 10, versículos 47 y 48.
Versículo 10, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ajá. Romanos, faltan dos, nada más. Romanos capítulo 6 y el versículo 4 y 5. Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y por último, Colosenses 2 y 12. Dos y 8. Y 12. 2. 12, ¿no? 2 y 12, sí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios con que le levantó de los muertos. Hasta ahí, está bien, gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Todos estos versículos hablan acerca del bautismo. Y cuando uno toma en cuenta todas estas porciones y otras más, porque hay muchas porciones más que hablan del bautismo, y uno las analiza, entonces uno puede tener una idea mucho más clara acerca del bautismo. Ahora, con la palabra bautismo, pasa más o menos igual que con la palabra iglesia. La palabra iglesia era una palabra de uso común en los tiempos del Señor. Toda convocación a una reunión en aquellos tiempos se le llamaba iglesia o se le llamaba asamblea. Y el Espíritu Santo utilizó esa palabra para referirse a un pueblo que Dios está convocando desde el cielo. Y por eso Dios puede hablar de que Él tiene una iglesia en la tierra. Todos aquellos que hemos sido llamados, convocados por el Señor y hemos atendido a ese llamado, formamos parte de la iglesia. Él nos está llamando. Cuando uno tiene una asamblea en una escuela, en un edificio, uno deja su apartamento, deja su casa y sale para reunirse en aquella convocación. Eso es lo que es la palabra iglesia. Alguien que es llamado fuera del sitio donde está para venir a un lugar, a una reunión. Entonces, la iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas, que han atendido a la invitación de Cristo y han dejado el mundo para seguirle a Él. Asimismo, pasa con la palabra bautismo. También la palabra bautismo
era una palabra de uso común en aquellos tiempos. Por ejemplo, era una palabra que la utilizaba el ama de casa. Cuando ella estaba lavando los utensilios, en aquellos tiempos no había una tubería con un chorro de agua, sino que se utilizaban como poncheras que se llenaban de agua, y en esa agua era que se lavaban los utensilios. Entonces, cuando la mujer introducía el vaso, los jarros dentro del agua y lo sacaba, ella utilizaba esa palabra: yo estoy bautizando mis vasos, mis platos. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir sencillamente, ella estaba introduciendo los utensilios para comer dentro del agua, los movía dentro del agua y los sacaba. Esa era una manera de usar la palabra bautismo. Si uno pudiera leer la literatura de aquellos días, pudiera encontrarse que era una palabra que se utilizaba con frecuencia para referirse al lavado de los utensilios, porque daba la idea, la palabra bautismo da la idea de algo que es sumergido dentro del agua y luego es sacado del agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Inmersión es meter en el agua. Sumersión es cuando está debajo del agua. Emersión es cuando uno saca del agua. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo utilizó una palabra tan común y sencilla para definir lo que él quería que cada creyente hiciera? Precisamente porque esa es la manera como se bautiza a un creyente. El creyente baja en el agua, debe estar completamente dentro del agua y luego es sacado del agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Introducir, bajar completamente dentro del agua y luego subir del agua. La práctica de echar una agüita en la frente, en la cabeza y decir yo bauticé a mi hijo, eso no es el bautismo cristiano. Por varias razones, ese no es el método. Y la otra razón, la Biblia no enseña que hay que bautizar a los niños. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy. Ahora, en la hojita que estamos repartiendo hay 4 puntos fundamentales. No es que tenemos que guiarnos estrictamente por allí, pero nos sirve como una guía. Lo primero, hermanos, es que el bautismo es un mandato del Señor. En Mateo capítulo 28, el Señor ya había resucitado. Él estaba preparando a los discípulos, dándoles instrucciones para la tarea que ellos tenían por delante. Y Él les dice en aquella ocasión que ellos debían ir al mundo y hacer discípulos en muchas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y Él respalda esa comisión con una promesa muy importante. Él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo es un mandato. Cuando una persona recibe la palabra, es salva.
el corazón de esa persona es transformado. Y el creyente comienza a sentir el deseo de obedecer a este libro. Y cuando el creyente va pasando por esas páginas donde ve que los creyentes se bautizaban y ve que el Señor mandaba a bautizar, el creyente entonces siente el deseo, yo también me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. El otro punto en la hoja tiene que ver con el momento. ¿Cuándo es que alguien puede ser bautizado? Bueno, si uno atiende al orden en que están mencionados allí en Hechos capítulo 2, el momento es después de creer. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bautizar a un niño no tiene sentido porque ese niño de días, de meses, ¿qué va a entender él de recibir la palabra, de creer en el Señor? Bautizar a un niño es anti-escritural. Bautizar a un niño es revelarse a lo que Dios ha establecido en su palabra. El bautismo es única y exclusiva para aquellos que ya han tomado la decisión de recibir la palabra del Evangelio, de recibir a Cristo como Salvador personal. Y eso es lo que uno ve en todos los ejemplos que leímos. Primero creían en el Señor y luego eran bautizados. En la mayoría de estos ejemplos, los que creían eran bautizados inmediatamente. Pero fíjese cuántos días esperó Pablo para bautizarse. 3 días. ¿Cuánto esperó el etíope para bautizarse? No esperó nada. ¿Cuánto esperó Lidia para bautizarse? Que no la leímos, pero pareciera que fue, si no fue ese día, fue al día siguiente. Y el carcelero de Filipos, allí, paisano de Lidia, también fue bautizado aparentemente esa misma madrugada, o por lo menos al día siguiente. Y los de hecho, los dos que creyeron, fueron bautizados el mismo día que creyeron. Entonces, el deseo de Dios es que el bautismo siga inmediatamente a la conversión. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo hacemos así ahora? Eso puede ser para después. Pero vamos al tercer punto, solamente para ir llevando un orden. El tercer punto es el modo o la manera como bautizaban. Ya hemos leído, ellos practicaban el bautismo por inmersión. El ejemplo está en el etíope. Ahí en Hechos capítulo 8 se describe que ellos bajaron al agua. Había agua en el camino, una laguna, un río, y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bajaron del carro, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó y luego subieron del agua. Entonces ellos practicaban el bautismo por inmersión, porque eso es lo que significa la palabra bautismo. Pero también practicaban el bautismo haciéndolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacían en Hechos de los Apóstoles? En el nombre del Señor. ¿Y por qué no lo hacían en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, pienso que es lo mismo, porque en el nombre del Señor, primero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre del Señor, ¿qué dice el Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viene siendo lo mismo.
No sé. Eso quiere decir que si en diciembre, el sábado de conferencia, se bautiza el hermano que está bautizando, bautiza a un creyente, dice, vamos a bautizar a María Pérez en el nombre del Señor. ¿Por qué no? No es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero no es la costumbre. No es la costumbre hacerlo, sí. Digo, en el nombre del Señor no es bajo su autoridad, como Él mandó al principio, pues, como Él ordenó, pues. Hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlas como Él lo enseñó. Por ejemplo, cuando uno dice que el Señor prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si en vez de estar aquí reunidos en un culto, estuviéramos reunidos bebiendo, pero decimos, no, aquí estamos reunidos en el nombre del Señor, aquí tiene que estar el Señor porque estamos reunidos en el nombre, el Señor va a estar presente. ¿Por qué ahí no estamos reunidos en el nombre del Señor? Porque reunirse en el nombre del Señor es reunirse como Él lo ha enseñado. Si nosotros aquí estamos reunidos y de repente viene mi tía Victoria y se pone a enseñar y agarra la Biblia y se pone a enseñar en público, ¿estamos reuniéndonos en el nombre del Señor? No estamos reuniéndonos en el nombre del Señor porque no se está haciendo la reunión como el Señor lo ha establecido. Porque el Señor ha establecido que en la congregación la parte pública es responsabilidad solo del varón. Entonces, hacer las cosas en el nombre del Señor es hacerlas como el Señor lo ordenó. Por eso es que cuando es lo mismo, en cierta forma, tiene razón. Porque cuando en Hechos de los Apóstoles bautizaban en el nombre del Señor, significa que ellos estaban bautizando como el Señor lo había ordenado. ¿Y cómo era que el Señor lo había ordenado? Mateo 28 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que es aprobado por Dios. Aquí hay hermanos que vinieron de otros lugares, inclusive de denominaciones. Cuando se acercaron a la asamblea, por supuesto, eran creyentes, y cuando se habló con ellos, ya habían sido bautizados, y se les pregunta, ¿y cómo fueron bautizados? Y ellos dicen, cuando me bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si nosotros queremos recibir a esos hermanos en la asamblea, ¿nosotros tenemos que bautizarlos otra vez? No, porque ya ese bautismo es válido. Está respaldado por la Biblia. Entonces, el bautismo se hace en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, bueno, hay otras cosas que se pueden considerar en cuanto al modo. Pero entonces, el último punto, para después irlo desarrollando, es el mensaje que deja el bautismo. Tiene un significado. El bautismo consta de 3 pasos: inmersión, sumersión y emersión. Y el bautismo es la figura de alguien que está siendo sepultado. Una persona es sepultada y es bajada a la tierra. Y luego es dejada allí. Pero el bautismo da la idea de alguien que es sepultado, es dejado allí, pero luego se levanta para recibir una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, una persona que está siendo bautizada está dándole un mensaje a todos los que lo están viendo. ¿Qué le está diciendo él con el bautismo? Mire,
yo morí con Cristo. Fui sepultado con Cristo. Pero ahora tengo una vida nueva con Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando uno creyó en el Señor. Pero lo que Dios quiere es que todo creyente testifique al mundo lo que pasó el día que Él fue salvo. El bautismo es un mensaje que uno está dando a través de ese acto dentro del agua, de que uno creyó en el Señor, murió a una vida pasada y ahora uno ha recibido una vida nueva con el Señor, y por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero entonces vamos a desarrollar el tema, pues. Cuando Bernardo estaba hablando del diseño, un escrito de don Ernesto Moore sobre el tabernáculo, y era que creo que fueron 39 jornadas. Bueno, lo cierto es que en todas las jornadas que Israel hizo en el desierto, en todo tenía que armar y desarmar el tabernáculo. Y una de las cosas que dijo don Ernesto Moore, que en ningún momento de ese armado y desarmado del tabernáculo debía modificarse algo. No. ¿Por qué? Porque ya estaba un modelo establecido. Varias veces el Señor se lo recuerda a Moisés. Varias veces lo recuerda. Y es algo que también en una ocasión el hermano Andrew Turkington estaba aquí enseñando la palabra de Dios, y él dijo también, habló algo parecido, que si un hombre, un ermitaño, pues un hombre que vive solo, de pronto leyendo las escrituras, cree en el Señor, solo, y comienza a escudriñar las escrituras, y las entiende. Entonces él decide bajar de ese monte para buscar una congregación conforme al libro. Y entonces Andrew decía eso, si llega aquí, Dios sabe, si llega aquí a la calle Sucre, ¿notará alguna diferencia con respecto a lo que él aprendió de la Biblia? O si llega a otro lugar. Entonces es importante hacer cosas conforme al libro, porque siempre habrá la oportunidad, pues, de que se quieran modificar las cosas o apartar la mirada del libro, y que es algo que trae mucha tragedia, pues trae consecuencias que a la final es pecado y hasta muerte. Ahora está recordando lo del bautismo, ¿no? Que en una ocasión yo estaba conversando con un solo Jesús. Ellos le dan mucha importancia al bautismo, y entonces yo le dije, porque ellos asocian la salvación con el bautismo, o sea, como si fuera que el bautismo es como el complemento de una salvación, de la salvación, vamos a decirlo así, como el complemento de la salvación. Entonces, pero escrituralmente uno sabe que no es así. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 2, allí se habla de que el Señor Jesucristo no bautizaba. El Señor Jesucristo no bautizaba. Quien bautizaba eran sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 2. Evangelio según Juan capítulo 4, versículo 2. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo también hace énfasis en eso. Porque no me envió Cristo a bautizar. Él menciona a algunos que había bautizado. Uno ya hemos escuchado que es un mandato de parte del Señor, pero fíjense hasta dónde realmente la Sagrada Escritura nos deja ver de que la salvación solo es en el Señor Jesucristo. O sea, aquí hay personas que nos están acompañando en esta noche, visitantes que no son salvados. O sea, no existe ningún respaldo bíblico, a pesar de que se ha leído allí en Marcos capítulo 16, donde dice, quiere y fuera bautizado será salvo, pero la otra parte del versículo 16 dice, el que no creyere será condenado. Entonces no existe una porción bíblica que realmente respalde que el bautismo
Es como si fuera un complemento de la salvación. Eso es algo que si alguien lo está enseñando es de su propio criterio, de su propia idea, de su propia versión, pero es antibíblico. Y bueno, y para tratar de esperar que otros vengan, estaba recordando que en la experiencia de uno que bautiza, ¿no? Uno que está bautizando, y entonces cuando aquel hermano lleva al creyente que se está bautizando en ese momento y lo sumerge en el agua, llega un momento en que se ve, ¿sí? Se ve como si el creyente que está sumergido en ese momento en el agua está como muerto, y es como si fuera como el cristal. O sea, cuando el agua llega a tomar su tranquilidad, pues después de al sumergirlo, y el agua comienza a moverse, pero al momento del agua tomar una tranquilidad, se nota como si esa persona que está allí debajo del agua está muerto. Es como lo ilustra la palabra de Dios, pues está sepultado ahí, y es algo que también nos hace ver, pues, lo bíblico, o sea, lo que corresponde al bautismo bíblico en lo relacionado con ese acto. En cuanto al primer punto, el mandato, uno encuentra allí en Mateo 28 y 19, donde hemos leído, aparece la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos aprender de esta expresión en el nombre y no en los nombres? Otra pregunta es: ¿el bautismo tiene que hacerse solo el día sábado y solamente en las noches? Bueno, cuando dice allí en el nombre, eso es una porción que es bueno considerarla, porque lo correcto hubiera sido que el Señor dijera en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Él dice en el nombre? Porque Él está con esa expresión enseñándonos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Es Dios, pues, manifestado de tres formas diferentes. El nombre, eso habla de la deidad que es trina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice el apóstol Juan, estos tres son uno. Ahora, si un creyente, por ejemplo, hay personas que han creído en un lecho de enfermedad, ya tienen una enfermedad terminal y no fueron bautizados, ¿eso le quita algo a la salvación o no? ¿Son salvos o no son salvos? ¿Verdad? Es lo que está diciendo el hermano Osvaldo. Uno es salvo en el momento que cree en el Señor. El bautismo no complementa o no hace a la persona más salva. El bautismo es un paso de obediencia que el creyente da después de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Él quiere cumplir con el mandato del Señor y dar testimonio público de su fe en el Señor. Ese es el bautismo. Por eso es que uno espera que sea el mismo creyente el que manifieste el deseo de ser bautizado. Como el etíope, Felipe no le dijo, mira, tú te tienes que bautizar. Felipe le enseñó el bautismo. Pero el deseo nació del mismo creyente. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado.
Y esa es una de las evidencias de que hay realmente conversión. Cuando el creyente comienza a manifestar el deseo, yo quiero ser bautizado. El ladrón en la cruz. El Señor Jesucristo fue crucificado en el centro de dos ladrones. Y uno reconoció que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Salvador de los pecadores. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él no fue bautizado. Hay entre el bautismo que practicaban los apóstoles y el bautismo de Juan, el Bautista. Juan no bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pues, o para arrepentimiento. Juan estaba predicando de que era necesario arrepentirse de los pecados. Y todos los que recibían la palabra, la predicación de Juan, venían para ser bautizados por él. Ellos estaban identificándose por medio del bautismo con lo que Juan predicaba. Por eso es que el bautismo que nosotros practicamos nos identifica con el Señor. Si aquí viene alguien y ve que alguien está siendo bautizado, inmediatamente decía, ese es evangélico, ese es cristiano, porque está entendiendo que el que se bautiza está identificándose con el Señor. Entonces el bautismo de Juan tenía una manera, el bautismo cristiano es otra manera. Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él, o sea, hablando de Juan el Bautista, y eran bautizados por él en Jordán, confesando sus pecados. Como estamos escuchando, pues, era hacia un público, vamos a decirlo así, su confesión de pecado, mientras que el bautismo cristiano, o que el que estableció el Señor Jesucristo, es un paso de obediencia. Rómulo tiene rato pidiendo el micrófono. Pregunto, aprovechando que estamos acá, vamos a leer un versículo que me llamó la atención y a lo mejor los nuevos creyentes oído. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautizad a uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro dice bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado? ¿Cómo podemos entender eso? Ya que oímos que el bautismo no salva. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? La evidencia visible en ese tiempo yo había recibido a Cristo como Salvador personal, es que Él se bautizaba y con aquel bautismo Él estaba dando testimonio al mundo, identificándose públicamente con Cristo. Porque habían otros que decían, yo creo, pero no se atrevían a identificarse con el Señor, tenían miedo. Entonces Pedro dice, mire, no, hay que confesar. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, hay que dar testimonio, confesar el nombre del Señor. Entonces el bautismo es una manera de confesar públicamente yo soy de Cristo. ¿Ve? Porque no todo el que dice Señor, Señor, sino es el que obedece, el que cumple. Juan Bautista dijo, a la verdad yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo entendemos eso? Hablando. Ese es otro bautismo. El Señor iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es un bautismo diferente a este bautismo cristiano.
Porque ese bautismo con Espíritu Santo y fuego solo lo da el Señor. ¿Quién te bautizó a ti? Señor Delfín. Ajá. ¿Tú crees que el Señor Delfín te bautizó con Espíritu y fuego? Porque ese bautismo solo lo da el Señor. Un bautismo es algo que se realiza una sola vez. Por ejemplo, cuando uno piensa que el Señor va a bautizar con fuego, ¿cuándo será eso? Eso es en el juicio final, cuando el Señor dé la orden para que el pecador se lleve al lago de fuego. Ese es el bautismo en fuego. ¿Cuántas veces va a pasar eso? Una sola vez. En un solo día, en un solo momento, todos los pecadores serán lanzados al lago de fuego en el día del gran trono blanco. Y el bautismo con Espíritu Santo o en Espíritu Santo lo hizo el Señor una sola vez. ¿Cuándo lo hizo Él? El día de Pentecostés. Ese día Él envió al Espíritu Santo para que morara en la iglesia. Entonces el bautismo en Espíritu Santo lo hizo el Señor una sola vez cuando Él cumplió en el día de Pentecostés lo que Él había prometido: enviaré poder. Cuando uno cree en el Señor, hermano, uno no es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Uno es sellado con el Espíritu Santo. Porque hay la idea de que uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo es porque uno habla en lengua y se tira en el suelo y hace cosas así, brinco y todo. Eso no es bautismo en Espíritu Santo. Y que uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo varias veces, cada vez que uno habla en lengua, o cada vez que hace milagros, cada vez que hace algo espectacular. Ese es un nuevo bautismo, no. 1 Corintios capítulo 12, y creo que el versículo 12 dice que en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Eso se refiere al día de Pentecostés. Un acto que hizo el Señor una sola vez, así como Él va a bautizar en fuego una sola vez. O sea, cuando dice bautismo de fuego, entonces sumergirlo en el infierno. Meterlo en el lago de fuego. Sí, en el lago de fuego. De un bautismo. ¿Puede explicarnos un poquito, hermano? Cuando el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Sí. Hermano, lo que pasa es que hay en la Biblia varios tipos de bautismo. En primera hay 7 tipos de bautismo. Hay que ir leyendo. Cuando el Señor habla de un bautismo, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, dice el Señor, ¿verdad? Hasta que eso se cumpla. ¿Cómo describen los salmistas el sufrimiento del Señor? Por ejemplo, uno lee el Salmo 69 y ahí está una descripción del sufrimiento del Señor. Dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Ellos describen el sufrimiento del Señor en la cruz como alguien que se hundió. Se hundió y se hundió y se hundió en un océano, dando a entender la manera como el Señor sufrió, la angustia de verse sumergido en aquel océano de sufrimiento. Por eso es que el Señor utiliza la figura: yo tengo que ser bautizado con ese bautismo. Tengo que ir a la cruz y allí hundirme en ese mar de sufrimiento. Pero el Señor se quedó en la cruz, fue sepultado y luego resucitó. ¿Podemos decir que la sanidad, la curación de Naamán es un tipo de bautismo? Es un tipo de bautismo, una figura, sí. Y creo que es 1 Pedro, donde el apóstol dice: el bautismo que corresponde ahora a esto
no nos salva. ¿No dice allí que nos salva? ¿Pero qué dice allí? Vamos a leerlo para tener claridad. Primera Pedro 3:21. El que lo consiga, lo lee. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo le da al creyente una buena conciencia. Porque ¿cuándo es que uno tiene una mala conciencia? Cuando uno sabe que no está haciendo lo bueno o lo que a Dios le agrada. Entonces, un creyente, un verdadero creyente que no ha sido bautizado, no tiene buena conciencia. Porque sabe, no he cumplido con el mandamiento del Señor. Tengo eso pendiente. Cuando es bautizado, esa conciencia queda limpia porque cumplió con el mandamiento del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros hoy día no bautizamos inmediatamente al que cree en el Señor? Por ejemplo, aquí hay un joven que creyó, todavía joven, ya tiene varios días que creyó, y porque no se ha bautizado todavía. A lo mejor él no lo ha pedido, pero ¿y si lo hubiera pedido? ¿Hay alguna razón que pueda uno utilizar para decir, bueno, no vamos a bautizarlo todavía? Por ejemplo, ¿no hay en la Biblia alguien que fue bautizado y no era salvo? ¿Quién? Simón, ¿verdad? Leímos esa porción, Hechos 8. Felipe estaba predicando, muchos creían, dijeron que habían creído y todos fueron bautizados, pero el Espíritu Santo hace la acotación. También creyó Simón y fue bautizado, pero Simón era salvo de verdad. Él dio evidencias después de que no era salvo. Él quería comprar el don que tenían los apóstoles para sanar, porque él antes había sido un mago. Y él ganaba, su vida obtenía ganancias, era haciendo trucos de magia. Y ahora cuando él veía que los apóstoles estaban haciendo milagros, él decía, no, yo tengo que comprar. ¿Cómo se compra eso? Para yo hacerlo. Empezó a dar evidencia de que realmente no era salvo. Y parece que eso preocupó a Felipe, porque Felipe era el responsable del bautismo de Simón. Cuando llegó el apóstol Pedro a Samaria, Pedro es el que se encarga de decir que Simón no era salvo, porque no estaba dando frutos de ser un verdadero salvador. ¿Qué ha pasado allí? Sencillamente se habían precipitado en bautizar a Simón, porque todos estaban diciendo que habían creído y él era uno más. Vamos a bautizarlo. Por eso, en ese mismo capítulo, cuando Felipe anda con el etíope, Felipe fue un poco más comedido. El etíope le dice, mire, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice, mira, si crees de todo corazón. Entonces él fue un poco más prudente para bautizar al etíope. Algunas veces, hermanos, lamentablemente uno tiene que aprender de los errores, o de los que uno comete, o de los que comete otro. Pero nos ayuda a ser prudente. Entonces, creo que la razón por la cual no se practica en estos días el bautismo inmediatamente a la confesión tiene varias explicaciones. Una es que hay que dar chance para que ese que dice que es creyente dé evidencia realmente de que es creyente. La otra es que uno espera que sea el mismo creyente pida su bautismo.
uno da un tiempo prudencial para que del mismo creyente nazca el deseo de ser bautizado. Tercero, es que las mismas circunstancias del lugar donde uno vive no siempre se adaptan al momento preciso para hacer bautismo. Antes bautizaban en la playa, y creo que en el río San Esteban hace años, pues, cuando comenzó la obra. Pero entonces había que llevar a todos los creyentes de los inconversos a la orilla del mar o a la orilla del río. En aquellos tiempos era más práctico, hoy es un poco más difícil hacerlo. Te va a bautizar a alguien un sábado y se va a encontrar ahí distintas clases de espectáculos en la playa. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Por prudencia y tomando en cuenta algunas precauciones que hay en las Escrituras, se espera que el creyente manifieste él mismo su deseo. Se espera un momento apropiado para que el bautismo pueda hacerse como cumpliendo el objeto para el cual se hace, que haya un momento en el cual pueda haber gente presenciando el acto del bautismo, porque el bautismo es un acto público de testimonio. Y tercero, se da un tiempo prudencial para que el creyente pueda dar evidencia de que realmente es salvado. Ahora, ¿cuánto tiempo esperar? Eso es lo que uno no. Hay creyentes que han sido bautizados al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. De repente los que creen ahorita, estamos en julio, ¿verdad? Alguien puede creer ahorita y sabe, oye, en diciembre hay bautismo. Yo voy a orar al Señor porque yo me quiero bautizar en diciembre. Y espera hasta diciembre. Y generalmente el sábado de conferencias, que tradicionalmente se hace el bautismo en las conferencias, el día sábado, bueno, hay una gran cantidad de personas. Es un momento apropiado para que el creyente dé testimonio delante de una grande multitud. Eso no significa, hermanos, que no se pueda hacer bautismo en otro día del año. Se ha hecho, ¿tú te recuerdas eso? Exactamente. Aquí antes, en algunas ocasiones que había reunión mensual en febrero, se hacían bautismos. Y si alguien quiere, si se ve que hay el momento apropiado y se cumplen con estos parámetros, se puede bautizar en cualquier momento del año y en cualquier día de la semana. Sobre eso no hay dogmas, pues. Ahora, estaba recordando, estaba pensando ahorita en lo de el mago, que pienso que una de las cosas que se notó de él, o que notaría el apóstol Pedro, era de que no había discernido, o no había sabido diferenciar, o sea, entre lo que él hacía, o lo que como dice aquí, pues, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, había ese poder, vamos a decir, de las tinieblas, del espiritismo en él, y lo que es que él no logró diferenciar esa parte, pues. O sea, no llegó, al parecer no logró discernir la diferencia entre lo que era el espiritismo con el Espíritu Santo, pues. Ahora, una pregunta. El etíope le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo único que le dice Felipe es, bueno, si crees de todo corazón, bien, pues, pero cuando se entrevistan unos hermanos para ser bautizados no se le dice eso. Cuando se entrevistan se le hacen otro detalle y a veces se han diferido por otra cosa. Sí. Hay 2 preguntas importantes en Hechos. Una la hace el mismo que está queriendo ser bautizado. Él dice, mire, yo me quiero bautizar, hay algo que impida. Él estaba interesado en saber si había algo que impedía que él fuera bautizado. Pero en Hechos capítulo 10, la pregunta la hace el apóstol Pedro a otros creyentes que estaban presenciando que Cornelio y la familia y los otros que estaban allí habían creído. Y entonces le hace la pregunta, es a los hermanos. ¿Hay algo
le dice a ellos, ¿verdad?, que impida que estos sean bautizados. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo, cuando está asociado con la presencia de otros creyentes, debe ser aprobado también por la congregación. Por eso es que en las fechas cuando se hacen bautismos, se anuncia públicamente la lista de los hermanos que están aspirando a ser bautizados. Y como que si uno estuviera preguntándole al pueblo del Señor, mire, aquí estos quieren ser bautizados, María, Pedro, Juana, ¿será que hay algo que impida que ellos sean bautizados? Ahora, allí es donde tenemos que meternos. ¿Cuáles son, si uno va a entrevistar a alguien que quiere ser bautizado, cuáles son los requisitos para ser bautizado? Hace unos meses se nos encomendó la tarea de escribir un artículo acerca de la entrevista de los ancianos con el que aspira a ser bautizado. ¿Será que podemos escribir ese artículo aquí entre todos? Si usted tiene la responsabilidad de conversar con alguien que quiere ser bautizado, ¿qué le va a preguntar? ¿Qué es lo que uno está interesado en saber? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que puede impedir que un creyente sea bautizado? Tómate el micrófono, por favor, si lo puede. ¿Aló? Si no es salvo, ese no puede ser bautizado. Y aquí en la asamblea, hace más de 50 años, se implementó una modalidad de esperar diciembre, Semana Santa y Carnaval para poder ser bautizado una persona. Después eso se quitó. Porque hubo uno que lo bautizaron un sábado aquí. Y llegó Carnaval y él no aguantó, él se puso a jugar Carnaval. Y dijo, dígale, a él lo vieron. Y dijo, dígale a don Guillermo que yo estoy jugando Carnaval. Ese es uno que se bautizó y bueno, lo vamos a jugar, pero posiblemente no era un convertido, no son mejor. Ahora, una de las preguntas puede ser ¿cuándo, cómo y dónde? La entrevista con el aspirante a ser bautizado no es un examen, porque algunas veces se deja colar allí no, es que me van a examinar. Y entonces se tiene la idea de que es un cuestionario y uno tiene que estudiar para responder las preguntas, pero eso no es un examen. Es sencillamente una entrevista, porque uno no puede bautizar a alguien con el cual no converse, ni se sepa quién es, ni nada, ¿verdad? Simplemente es una entrevista en donde el aspirante manifiesta yo me quiero bautizar. Y de repente le pueden preguntar, ¿y por qué usted se quiere bautizar? Ah, bueno, porque es que yo quiero predicar el evangelio. Y si yo no me bautizo, ni siquiera puedo repartir tratados. Entonces es el momento de ir aclarando ciertas dudas o malos entendidos que ese creyente tenga en relación con el bautismo. Porque uno no se bautiza para predicar, ni se bautiza para repartir tratados. Más bien hay hermanos que tienen miedo, sobre todo varones, pues, porque creen que al ser bautizados ya tienen que predicar, entonces le da miedo escénico pararse delante de otro, entonces no me voy a bautizar porque me da miedo. Pero es que uno no se bautiza para predicar. Entonces, en la entrevista hay la oportunidad para aclarar al creyente lo que significa el bautismo. Y es la oportunidad también para que entre los hermanos responsables sepan, como ha dicho el hermano Julio, el testimonio de cómo fue que creyó de verdad en el Señor. Eso es todo. Cuando don Santiago con los ancianos estuvo la noche en que uno se entrevistó con ellos, ¿usted es creyente? Sí. ¿Y cuándo creyó tal parte? Y don Santiago dijo,
no dijo más nada. Y uno salió de ahí, bueno, pero más era la bulla, más era el susto que lo que pasó. Ahora, no es que hay que esperar, hermanos, los hermanos que son responsables en la asamblea, no es que hay que esperar la entrevista para saber realmente cuándo fue que creyó y cómo creyó, porque el pastor es pastor del rebaño, de los que ya forman parte de la asamblea, pero es pastor también de los que empiezan a creer que están recién naciditos. El pastoreo comienza allí. Entonces, no es que ese es el momento cuando el anciano se va a enterar dónde vive, si está casado, si está soltero, si está viudo, si dónde creyó, y no. Precisamente la labor del pastor, del obispo, es comenzar a fijarse en esos hermanos nuevos que están comenzando a congregarse, va conociendo. Pero la entrevista es necesaria para poder finiquitar algunas dudas. Ahora, ¿qué es lo que pudiera impedir que alguien sea bautizado? Diga. ¿Sería prudente bajar a un creyente de ambos sexos que tenga una novia inconversa? ¿Sería prudente bajarlo a las aguas, hembra o varón? Bajarlo a las aguas, bautizarlo, teniendo un compromiso con una inconversa o un inconverso. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Bautismo significa que uno ha muerto a una vida de pecado, de desobediencia a Dios, y uno ha recibido una nueva vida para andar con Cristo desde el momento en que creyó. Entonces, si alguien es bautizado y hay un inconverso que está mirando allí, oye, este se está bautizando pero tiene una novia inconversa, ¿qué va a decir el inconverso? No, esto es lo que está lo que lo están mojando y bañando, pero no lo están bautizando. Está metiendo mentira, coba. ¿Por qué? Porque para eso es que es el testimonio público. Entonces, hay ciertas cosas que en la vida de un creyente es bueno enderezarlas, aclararlas, arreglarlas, para que aspire a dar un testimonio limpio. Por ejemplo, hay hermanos que han creído en el Señor y tienen una vida de pareja, pero todavía no han arreglado la parte legal del matrimonio. Entonces lo prudente es arregle esa parte legal del matrimonio, formalice ante las leyes, porque delante de las leyes todavía no están casados. Si uno quiere dar un testimonio limpio por medio del bautismo de que uno es salvo, entonces uno debe procurar, o sea, que no haya nada en mi vida que pueda contradecir lo que yo estoy testificando por medio del bautismo. Si yo estoy jugando lotería, yo creí en el Señor y juego lotería. Pero me voy a bautizar porque yo soy de verdad creyente. Y de repente lo bautizan y está el vecino de la esquina, pero ahí yo lo vi jugando el quino. ¿Qué va a decir? No, ¿cómo se va a bautizar así? Entonces, verá, hay ciertas cosas que hay que arreglar para que la persona se bautice con un testimonio limpio. Entonces, evidencias reales de ser salvos, que haya una clara confesión pues de lo que pasó cuando él creyó en el Señor. Esos son los requisitos. Cuando cuando a mí me entrevistaron para el bautismo, eso hace unos días, ¿verdad? A mí me preguntaron qué día. Y como yo les dije que vivía, fui sincero, dije que vivía con un hermano mío, y me preguntaron, ¿y ese hermano es casado? Y entonces yo le dije, no, entonces usted no puede ser bautizado. Entonces
¿Qué hice yo? Tuve que mudarme, irme de la casa de mi hermano a vivir en la casa del hermano de Pascual Agüero y su esposa para poder ser bautizado, porque si no, no iba a ser bautizado. Pero su hermano no es que no era casado, Era sino que vivía con alguien inconverso y vivía en concubinato. Ah, exactamente. Porque si era soltero y vivía solo, no había problema. Vivía en concubinato. Por aquí hay una Capítulo. Una pregunta. ¿Un nuevo creyente puede participar en las actividades como dice, la actividad del Señor, como repartir tratados y trabajar en las conferencias? Esa es una pregunta que vamos a guardarla allí para un día después, porque no está de acuerdo con el estudio, pero no con este estudio, sino con el estudio de la recepción en la asamblea y lo demás. Pero es una buena pregunta. Aquí en Hechos capítulo 19 aparecen unos hombres que eran de Juan. Entonces se encuentra con el apóstol Pablo, pero la pregunta es, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo después que fueron bautizados? ¿Por qué crees tú? Esos son casos particulares. Hechos de los Apóstoles nos muestra una transición que hubo del judaísmo al cristianismo. Eso que entró Pablo en Éfeso, ¿verdad? Eran predicadores que habían sido discípulos de Juan y por alguna razón ellos salieron de Israel predicando lo que conocían de Juan nada más. Eran creyentes porque ellos sabían que el Mesías venía, pero no habían tenido contacto después con el Evangelio, hasta que se encuentran con el apóstol Pablo en Éfeso. Entonces el apóstol encuentra, oye, son creyentes, están predicando lo que Juan el Bautista predicaba, pero les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos sabido eso. Entonces, en ese momento ellos creen el mensaje de Pablo. Y Pablo, el apóstol, los bautiza. Y luego del bautismo es que reciben el Espíritu Santo, porque era una manera evidente para que todo el mundo entendiera que ellos habían ya dejado de bautizar con el bautismo de Juan para bautizar con el bautismo cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tenían que identificarse primero con el bautismo del Señor para recibir el Espíritu Santo. Pero ese es un caso particular de ellos nada más. Del resto la Biblia dice que uno es sellado con el Espíritu Santo desde el momento en que uno cree en el Señor. En ese momento uno recibe el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los que pueden bautizar? ¿Todo el mundo puede bautizar? Antes del sábado de ministerio, en una asamblea con unos cultos, y entonces llegaron don Kenny, don Santiago y otro más, siervo del Señor, y los ancianos se hablaron, el hermano Eliezer va a bautizar, y entonces llevan los siervos del Señor para afuera, mire, los ancianos de la asamblea quieren que usted bautice, y yo le dije a don Santiago, claro, así, si fuera anciano de esta asamblea bautizara, pero yo no soy anciano de esta asamblea para bautizar, y no bauticé. Entonces los ancianos son los que pueden bautizar. Y cuando don Delfín bautizaba, él no era anciano. Entonces, mire hermano, bautizar es una responsabilidad grande. Y bautizar es ejercer la responsabilidad de un diácono. O sea, el que va a bautizar debe ser un creyente con buen testimonio delante del pueblo del Señor, que cumpla con los requisitos de 1 Corintios capítulo 3. Por eso es que un obrero, un siervo del Señor puede bautizar. Pero en esa
responsabilidad de bautizar, ¿no nos parece que el que va a bautizar debería conocer a los que él está bautizando? Porque el que está bautizando está haciéndose responsable delante de todos de que está bautizando a verdaderos creyentes. Imagínense que hay un inconverso que ve a alguien que está siendo bautizado, pero que por allá está haciendo algo malo. Ese inconverso le echa la culpa al que está bautizando. Bueno, ¿y por qué fulano está bautizando a ese? Entonces es una gran responsabilidad la que se asume cuando alguien está bautizando a un hermano o a una hermana. Él mismo debe tener testimonio. Debe haber sido un creyente que él mismo esté bautizado y debe tener buen testimonio. Pero mire, hermano, también es una responsabilidad para el que se está bautizando. Bautizarse no es algo así para tomar con liviandad, con una emoción, no. Usted sabe lo que significa que después que uno ha dicho, yo he muerto al mundo para vivir con Cristo, después uno se deja arrastrar por una tentación, el mundo me atrae, quiero entregarme a esa vida de pecado. Uno debe acordarse de lo que hizo la noche cuando fue bautizado. Esa noche uno testificó al mundo que uno había dejado el mundo para seguir a Cristo. Y ese testimonio que nosotros dimos el día del bautismo debe mantenerse hasta el día en el cual el Señor nos lleve. Si por alguna razón lamentable un creyente se desliza, cae en el pecado, contradice lo que él dijo el día del bautismo, eso amerita de parte del creyente un gran pesar, una gran tristeza, una gran carga en el corazón. Señor, fallé porque yo un día me bauticé y cuando me bauticé yo le dije al mundo que yo había dejado ese mundo para andar en una vida nueva con Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que debemos mantener fresca siempre en nuestra mente la memoria del bautismo. Acordarnos de aquella noche. Ese día yo testifiqué al mundo que era del Señor. Ahora, estamos sobre la hora, pero ¿es bíblico pensar que el bautismo te hace más santo? No sé. ¿Qué dice don Pedro? Que si es bíblico pensar que si el bautismo hace al creyente más santo. ¿Tú crees que el bautismo hace al creyente más santo? No, pero estoy pensando en una porción y no consigo. Una porción, ¿cómo sí, dice? Una referencia bíblica, pues, para tratar de leerla, pero visitarla, pero no yo como... Solo se trató de que el bautismo es un mandato, una obediencia, y una responsabilidad es un también. mensaje y un testimonio. Entonces todo eso no hace más santo, no hace más sabio, ni ayuda en más nada. Lo que sí es crea un compromiso. Claro, un compromiso. Hay creyentes que va pasando el tiempo y no se bautizan sencillamente porque ellos no están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Y mientras no están bautizados, ellos se dan ciertas liviandades, se dan ciertas libertades, porque saben que al bautizarse están asumiendo una responsabilidad. Ahora, hermanos, un creyente que alarga, sin tener una excusa, alarga la fecha de su bautismo, no puede tener buena conciencia. Porque lo que Dios quiere es que el creyente dé ese paso de obediencia. Entonces es bueno examinarnos. De repente hay un temor sincero, oye, es que, sobre todo en el varón, es que me da miedo la tribuna. A usted le da miedo la tribuna, ¿verdad? Y todavía le da miedo, pero se bautizó. Entonces, es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia y Dios bendice al creyente que obedece.
¿A usted le da miedo a la tribuna? Claro. A mí también. Ay, hermano, de hace rato alguien me pasó esta pregunta, pero no sé quién fue, me la pusieron acá. Y tiene que ver con lo que se dijo en estos días, que el bautismo es una sola vez. Y él pregunta, si una persona dice haber creído y se bautiza, y luego con el pasar del tiempo se da cuenta que no es salvo y cree, ¿tiene que volverse a bautizar? En ese caso sí, porque aquí es que uno sepulta, ¿a un vivo o a un muerto? ¿A quién se sepulta? Al muerto. Entonces, igualito, el bautismo es para alguien que ha muerto al mundo. Si esa persona, como ha pasado, hay varios casos, aquí en el puerto actualmente hay varios casos, de personas que después que fueron bautizados descubren, oye, yo no era salvo de verdad. Y después es que creen en el Señor. Al creer en el Señor, como ahora sí es creyente, ahora es que el bautismo vale. El otro bautismo no valió, porque no era creyente. Pero el bautismo de ahora sí vale. ¿Se puede decir que el primero era un bautismo? El primero no era nada, el primero fue un chapuzón de agua. Ah, okay.